Hola, ¿cómo están? En este repaso de integración de la unidad 1, lo que quería en primer lugar señalar es que estamos trabajando en un área de tiempo muy larga, desde el 2000 aproximadamente al 500 a.C., y con un conjunto de etapas que parecería que no tienen una articulación entre sí, es decir, primero el sistema palacial creto-micénico, en segundo lugar, aunque no nos hemos dedicado demasiada atención, el periodo conocido de Edad Oscura, mal llamado así, ¿no es cierto?, del 1200 al 800 a.C., y luego el periodo que corresponde a la Edad Arcaica del 800 al 500 a.C. Entonces, a primera vista parece que no hubiera puntos de articulación o de integración entre estos periodos, con lo cual sí quería dejar marcadas algunas cuestiones. En primer lugar, atender a las especificidades de este amplio proceso histórico que estamos viendo y dejar claro que nos encontramos frente a tres momentos históricos con modelos políticos organizacionales distintos. Primero, el sistema palacial, con las diferencias que pueda existir entre el minoico y el cretense. Segundo, el periodo de la Edad Oscura. Y en tercero, en donde lo que podemos ver es que la desintegración del sistema palacial se rearticula en las comunidades aldeanas. Gallego también lo ha llamado la edad de Oikos. Y en tercer lugar, la formación de la polis, en donde emerge de esa estructuración de unidades campesinas aldeanas un nuevo modelo político. Claramente hay un elemento de contacto en todo esto, es decir, es la pervivencia de las comunidades aldeanas, aunque no siempre han estado bajo las mismas, exactamente podemos decir que han pervivido de la misma manera durante todo este periodo de tiempo, pero que son el núcleo, el centro productivo de este tipo de sociedades, que por lo tanto, sea tanto en el sistema palacial como desestructuradas del mismo y rearticuladas en el sistema de la polis, han ocupado a lo largo del tiempo un lugar central. Lo que está cambiando es el factor político que las integra o que las articula, llámese palacio, llámese polis, pero que es un elemento número uno para tener en cuenta en cuanto a las cuestiones de continuidad. El segundo factor, no tanto en el caso cretense, donde no sabemos debido a la ausencia de desciframiento lineal, pero sí en el micénico, podemos ver que hay una continuidad desde el punto de vista lingüístico, más allá de las variables dialectales que existan entre periodos, pero también entre regiones, y esto da cuenta de que probablemente tenemos ciertos rasgos eh, culturales comunes que han mantenido ciertos rasgos a través del tiempo. Un tercer factor para pensar en la continuidad también es por supuesto la cuestión de la vinculación permanente que existe entre el área local, el palacio, la polis, este trabajo que hablábamos con la tierra, la organización de estas entidades políticas con el espacio mediterráneo, es decir, la necesidad permanente de estar en contacto con el Mediterráneo, con asentamientos de intercambio, con las civilizaciones del cercano oriente, por supuesto, todo esto en torno a la estructuración de una práctica comercial muy amplia y muy profunda que está presente en el periodo creto-micénico, que recibe un proceso de discontinuidad durante el periodo de la Edad Oscura, pero vuelve a emerger con fuerza en el periodo de la polis arcaica, y en donde muchos ámbitos coloniales que se van a construir y que van a devenir también en polis son parte de este recorrido. Entonces, estos son los factores comunes para tener en cuenta. En cuanto a factores más particulares, por supuesto, tenemos que pensar en las especificidades del sistema palacial en torno al bronce medio y tardío en Creta y en Micenas, a los vínculos que estos poseen con el cercano oriente y a las propias características que posee la civilización cretense y la civilización minoica para poder distinguir entre una y otra. Por supuesto, el ámbito de estudio más importante que vamos a dedicar en esta unidad 1, en la evaluación, y por eso hacemos este repaso, está concentrado en las características más predominantes del periodo arcaico. Por supuesto, número uno, la cuestión de la identidad ciudadana, que ya hemos charlado, el rol que tiene el campesino en la misma para acceder a la posibilidad de construir, de costear su propio armamento militar, convertirse en soldado,
participar del espacio asambleario en la política y por ende ser un ciudadano. Todas las tensiones que van a emerger entonces en torno a este ideal primario de la ciudadanía en relación a un conjunto de factores. Uno, la tensión entre valores aristocráticos que parecen pervivir del último periodo de la Edad Arcaica, que de alguna manera también estarían reflejados un poco en la poesía de Homero, y luego justamente ciertos valores más de carácter democratizante en relación a lo que se conoce como ideología o política, es decir, los sectores medios que conforman la ciudad, que parece dejarnos huellas en la poesía lírica y de alguna manera también en los poemas de Hesíodo. En ese rango, esas tensiones que existen están peleando en la reestructuración de la ciudad en un aspecto o más conservador o más democrático. Si es más conservador, funcionan más de prácticas políticas de carácter interpersonal, como puede ser la política de los regalos, y en las tensiones democratizantes se pueden apreciar la conformación de un marco normativo para ser compartido en el marco de la ciudad y que busca institucionalizar las prácticas y no mantenerlas en la esfera del poder interpersonal. Entonces, esas tensiones que están permanentes tienen que ver con los grupos que ya están incorporados a la participación política en la ciudad, pero junto a esto hay otros grupos que pugnan para incorporarse a la ciudad, y aquí es donde entra la reforma de Solón en el marco de un contexto de una transición entre el siglo VII y VI en relación a la emergencia de un conjunto de legisladores que busca de alguna manera descomprimir la situación de sujeciones por deuda, servidumbre u otro tipo de dependencia, y por otro lado también la cuestión de cómo en ese mismo marco se puede apreciar que estas reformas permiten esta liberación de cargas. En el caso de Atenas está mucho mejor estudiado por los poemas de Solón, no es el único caso, pero lleva a la necesidad de la sustitución de esta mano de obra por la nueva presencia de grupos que van a ser esclavizados y que van a transformar en gran parte la forma de producción en la tierra en el mundo griego, y que van a dar paso en gran parte de las ciudades, no en toda, a la figura del esclavo mercancía y al desarrollo del esclavismo. Entonces, estas tensiones que se coagulan de alguna manera en último estadio, que es con la emergencia de la tiranía, que acelera todo este proceso desarrollado por los legisladores en torno a la constitución de estos nuevos sistemas, a la conformación de ciertos idearios participativos de los sectores medios, y por supuesto en algún punto la tiranía, que mejor estudiada está y la que mejor conocemos y damos un poco más de trabajo, que es de Pisístrato en Atenas, finalmente da paso a la reforma de Clístenes y a la transformación, en el caso particular de Atenas, que es el que vamos a estudiar a fondo luego, de un sistema más equilibrado, más con una estructura más democrática, tratando de saldar esas viejas tradiciones aristocráticas, pero esa estructura que se empieza a organizar luego del cierre del ciclo del proceso de los tiranos en el mundo helénico se ve conmovido por una experiencia radical, que es la emergencia del imperio persa, primero en las costas de Asia Menor, en relación a las polis de esa zona, a las que va a absorber bajo su órbita, luego de su ingreso sobre la región norte en torno a Macedonia, Tesalia y las islas del Egeo, y finalmente la confrontación que va a implicar, tema que vamos a trabajar más adelante, las guerras médicas y el impacto y la sacudida que va a dar esto en un mundo que en torno al siglo VI parecía estar equilibrándose, donde la presencia hegemónica militar era la de Esparta, pero que a partir de la presencia persa va a dar un vuelco y va a resignificar todo el espectro del mundo griego, que va a pasar de una suerte de entidad centrada en la tierra a otra de carácter naval. Les mando un abrazo.